San Juan Eudes. Libro, El reino de Jesús en las almas cristianas. Capítulo 5. Segundo fundamento de la vida cristiana, el odio y el apartamiento del pecado. Si estamos obligados a continuar en la tierra la vida santa y divina de Jesús, debemos también revestirnos de los sentimientos e inclinaciones del mismo Jesús, según la enseñanza de su apóstol: Hoc sentite in vobis et in Cristo Jesús. Habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo. Ahora bien, Jesucristo tuvo dos clases de sentimientos en extremo contrarios, a saber, un sentimiento de amor infinito, por lo que mira a su Padre y a nosotros, y un sentimiento de sumo odio a todo lo que es contrario a la gloria de su Padre y a nuestra salvación, es decir, a todo lo que respecta al pecado. Ama a su Padre, y lo mismo a nosotros, con amor infinito, del mismo modo, odia al pecado infinitamente. Y ama tanto a su Padre y a nosotros, que ha hecho cosas infinitamente grandes, ha sufrido tormentos sumamente dolorosos, y ha sacrificado su vida soberanamente preciosa por la gloria de su Padre y por nuestro amor. Por el contrario, es tal el horror que tiene al pecado, que bajó del cielo a la tierra, se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, vivió 34 años en la tierra, una vida llena de trabajos, de desprecios y sufrimientos, derramó hasta la última gota de su sangre, y murió con la más afrentosa y cruel de todas las muertes, todo ello, por el odio que tiene al pecado y por el deseo supremo que alberga en su corazón de destruirlo en nosotros. Debemos, por lo tanto, continuar en nosotros estos mismos sentimientos que Jesús tuvo para con su Padre y en orden al pecado, declarándole la guerra que Él le declaró mientras estuvo en la tierra, porque, si estamos obligados a amar a Dios sobre todas las cosas y con todas nuestras fuerzas, también lo estamos a odiar infinitamente, o cuanto podamos, al pecado. Para llegar a esto, mirad desde ahora al pecado, no como lo miran los hombres, con ojos carnales y cegados, sino como lo mira Dios, con ojos esclarecidos con su luz divina, con los ojos de la fe. Veréis a esta luz y con estos ojos, que siendo el pecado en cierta manera infinitamente contrario y opuesto a Dios y a todas sus divinas perfecciones, y suponiendo la privación de un bien infinito, como es Dios, entraña en sí una malicia, una locura, una fealdad, una miseria tan grande como Dios, infinito en bondad, en sabiduría, en hermosura y en santidad, y que debe ser, por consiguiente, en algún modo tan odiado y perseguido como Dios merece ser buscado y amado. Veréis que el pecado es cosa tan horrible que no puede ser borrado sino con la sangre de un Dios, tan detestable que no puede ser destruido sino por la muerte y destrucción de un hombre Dios, tan abominable que no puede dejar de existir sino por el anonadamiento del Hijo único de Dios, tan execrable ante Dios, a causa de la injuria y deshonor infinito que le infiere, que tal injuria y deshonor no puede ser dignamente reparado sino con los trabajos, sufrimientos, agonías, con la muerte y méritos infinitos de un Dios. Veréis que el pecado es un cruel homicida, un deicida espantoso, y la más horrible destrucción de todas las cosas. Es un homicida, puesto que es la única causa en el hombre de la muerte de su cuerpo y de su alma juntamente. Es un deicida, porque el pecador hizo morir a Jesucristo en la cruz y todavía le crucifica cada día en sí mismo. Es además, la destrucción de la naturaleza, de la gracia, de la gloria y de todas las cosas, porque destruyendo, en cuanto en él está, al autor de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, destruye en cierta manera todas estas cosas. Veréis también, que el pecado es tan detestable ante Dios, que la primera, la más noble y querida de sus criaturas, el ángel, así que cayó en un solo pecado, y él nada más de pensamiento, un pecado de un momento, le precipitó desde lo más alto del cielo a lo más profundo de los infiernos, sin darle un solo momento de tiempo para hacer penitencia, por indigno e incapaz de ella, y cuando se encuentra a un alma a la hora de la muerte con un pecado mortal, a pesar de ser todo bondad y amor para con su criatura, no obstante el deseo supremo que tiene de salvar a todo el mundo, y a este efecto haber derramado su sangre y dado su vida,
se ve obligado por su justicia a pronunciar una sentencia de eterna condenación contra esta alma desventurada. Pero, lo más asombroso de todo esto es, que el Padre Eterno, viendo a su propio Hijo, a su Hijo único amadísimo, santísimo e inocentísimo, cargado de pecados ajenos, no le ha perdonado, dice San Pablo, sino que le ha entregado por nosotros a la cruz y a la muerte. Tan abominable y execrable ante él es el pecado. Veréis además que el pecado está tan lleno de malicia que transforma a los servidores de Dios en esclavos del diablo, a los hijos de Dios en hijos del diablo, a los miembros de Jesucristo en miembros de Satanás y hasta a los que son dioses por gracia y por participación en diablos por semejanza e imitación, según la palabra del que es la misma verdad, quien hablando de un pecador, le llama diablo. Unus ex vobis diabolus est. Conoceréis, en fin, que el pecado es el mal de los males y la desgracia de las desgracias, el manantial de todos los males y desgracias que cunden por la tierra y colman el infierno. En verdad que no hay sino este solo mal en el mundo que pueda ser llamado mal, entre todas las cosas terribles y espantosas, la más terrible y espantosa, más horrible que la muerte, más espantable que el diablo, más pasmoso que el infierno, puesto que todo lo que hay de horrible, espantable y pasmoso en la muerte, en el diablo y en el infierno, procede del pecado. Oh pecado, qué detestable eres. Ah, si los hombres te conociesen. Es preciso decir bien claro que hay algo en ti, infinitamente más horrible que cuanto se puede decir y pensar, porque el alma manchada con tu corrupción no puede quedar limpia y purificada sino con la sangre de un Dios, y tú no puedes ser destruido y aniquilado sino por la muerte y anonadamiento de un hombre Dios. Oh gran Dios. No me asombra que tanto odiéis a este monstruo infernal y que le castiguéis con tanto rigor. Asómbrense los que no os conocen y los que no conocen la injuria que se os hace con el pecado. En verdad, oh Dios mío, que no seríais Dios si no odiaseis infinitamente la iniquidad. Porque, viéndoos felizmente necesitado de amaros a vos mismo, como a bondad infinita que sois, con infinito amor, estáis igual santamente obligado a aborrecer infinitamente lo que os es, en cierto modo, infinitamente contrario. Oh cristianos que leéis estas cosas, fundadas todas ellas en la palabra de la eterna verdad, si aún os queda alguna centellita de amor y de celo por el Dios que adoráis, aborreced lo que él tanto aborrece y le es tan contrario. Temed al pecado y huid de él más que de la peste, más que la muerte, más que de todos los males imaginables. Conservad siempre en vosotros una inquebrantable resolución de sufrir 1000 muertes con toda clase de tormentos, antes que separaros jamás de Dios por un pecado mortal. Y, a fin de que Dios os preserve de semejante desgracia, cuidad también de evitar, cuanto podáis, el pecado venial. Porque debéis recordar, que fue preciso que nuestro Señor derramase su sangre y sacrificase su vida para borrar tanto el pecado mortal como el venial, y que el que descuida el pecado venial, caerá pronto en el mortal. Si no sentís en vosotros estas resoluciones, rogad a nuestro Señor que os las imprima en vuestra alma, y no tengáis un momento de reposo hasta que os encontréis con ellas. Porque, mientras no estéis en la disposición de morir y de sufrir toda clase de desprecios y tormentos antes que cometer pecado alguno, sabed que no sois verdaderamente cristianos, que si por desgracia acontece que cayerais en alguna falta, esforzaos por levantaros cuanto antes, por medio de la contrición y confesión y volved nuevamente a vuestras primeras disposiciones.